el sonido de una llave girando en la puerta principal me heló la sangre. Eran las 10:43 de la noche. Yo estaba en una camiseta oversized, sin sujetador, descalza, con una copa de vino medio vacía, cantándole una canción tonta al perro mientras compartíamos un plato de pasta en el suelo de la cocina. Y alguien estaba abriendo la puerta. Se suponía que él regresaría el sábado. Pero ahí estaba, parado en la entrada, mirándome como si fuera la primera vez que me veía. Y tal vez lo era. Lo que pasó esa semana cambió mi vida para siempre. Esta es una historia de conexión inesperada, silencios que dicen más que las palabras, y como a veces el amor llega cuando menos lo esperas. Por un segundo completo, me quedé ahí parada, inmóvil, conteniendo la respiración, como si la quietud pudiera hacerme invisible. Entonces la puerta se abrió. La silueta que entró no era la de un extraño. Pero bien podría haberlo sido. «Hola», dijo. Calmado. Plano. Expresión indescifrable. «No me esperabas, ¿verdad?». Parpadeé fuerte. «¿Señor Herrera?». Asintió, entrando a la luz. Y ahí estaba, Tomás, el padre de mi mejor amiga. Cabello entrecano, alto, todavía con la misma expresión seria que recordaba de la preparatoria. Solo que ahora estaba combinada con un abrigo oscuro, una maleta de viaje, y ojos que no se habían suavizado con el tiempo. «Regresaste temprano», dije, poniendo la copa en el mostrador con un clink fuerte. Cambié mi vuelo. No sabía que alguien estaría aquí todavía. Pero yo me froté el brazo, de repente muy consciente de mis piernas desnudas y cabello despeinado. «Pensé que estarías fuera hasta el sábado». «Yo también lo pensé», respondió. El cliente canceló. Ambos nos quedamos ahí, inmóviles. Solo el perro, dulce y tonto Max, movía la cola entre nosotros como si esto fuera normal. No lo era. Puso su maleta en el pasillo sin pedirme que me moviera. No lo hice. Quería decir algo, ofrecerme a irme, preguntar si debía empacar, disculparme por la pasta, pero no pude encontrar una sola palabra que no sonara ridícula. Así que en su lugar empecé a limpiar. No porque la casa estuviera desordenada, sino porque me daba algo que hacer con las manos. «Puedo regresar a la ciudad esta noche», murmuré, limpiando un mostrador que ya estaba limpio. «No», dijo inmediatamente. «Es tarde». «Quédate». Hice una pausa. «¿Estás seguro?». Asintió, ya a mitad de camino hacia las escaleras. «Tomaré el cuarto de huéspedes», añadió sin voltearse. «¿Tú estás bien?». El sonido de su puerta cerrándose fue más fuerte de lo que debería haber sido. Me acosté en la cama grande de huéspedes con sábanas desconocidas y traté de pretender que no estaba perdiendo la cabeza. Era solo una casa. Solo un hombre. Solo unas pocas noches más. Entonces, ¿por qué sentía que el aire había cambiado completamente en el segundo que él entró? No había nada inapropiado en lo que pasó. No me tocó. No me miró como así. Pero algo había cambiado. Estaba en el silencio. En la manera en que se quedó tan quieto en la entrada, mirándome con esa cara imposible de leer. En la manera en que mi estómago se retorció cuando me di cuenta de cuánta piel estaba mostrando, aunque no estaba tratando de mostrar nada. No lo había visto en años. No desde que nos cruzamos en la graduación de Elena. Apenas dijo una palabra entonces. Y sin embargo ahora estaba a 20 metros de distancia, arriba, probablemente ya dormido. Y yo estaba completamente despierta. Pensando en lo silencioso que era. Y en lo silenciosa que de repente me había vuelto yo también. Max se metió al cuarto alrededor de la 1 de la madrugada y se acurrucó junto a la cama sin que se lo pidiera. Extendí la mano y acaricié su pelaje. «Podrías haberme avisado», le susurré. Suspiró, el tipo de exhalación que hacen los perros cuando están cómodos y satisfechos, y se durmió. Yo no tuve tanta suerte. Desperté con el aroma de café. Me tomó un minuto completo recordar dónde estaba y quién más estaba en la casa. Caminé hacia la cocina, sin sujetador otra vez, antes de recordar. Estaba parado en la estufa, sirviendo 2 tazas. Se volteó al sonido de mis pies.
Y por primera vez, realmente nos miramos el uno al otro. «Buenos días», dijo, su voz tranquila pero no descortés. «Buenos días», respondí, tirando de mis mangas sobre mis manos. «Hice demasiado», dijo, señalando las tazas con la cabeza. Me pasó una sin preguntar cómo la tomaba. Y yo la acepté sin preguntar qué quería decir con demasiado. Porque en ese momento no se sintió como un error. Se sintió como un ritmo que no sabíamos que conocíamos. La taza que me pasó esa mañana estaba demasiado caliente. La sostuve de todas formas. Porque me daba algo en que enfocarme que no fuera él, parado frente a mí en una camiseta gris suave y Jaggers, cabello un poco despeinado, mandíbula todavía sombreada por el sueño. Era casual. Demasiado casual. Como si no hubiéramos compartido el mismo techo toda la noche, apenas intercambiando una oración, mientras algo invisible se enrollaba más fuerte alrededor de nosotros con cada hora. Se recargó contra el mostrador, bebiendo su propio café como si nada de esto fuera extraño. Como si yo no siguiera descalza y sin sujetador en la casa de alguien más, el corazón latiendo por razones que no entendía. «¿Max te despertó?», preguntó, rompiendo el silencio. Negué con la cabeza. «No. Solo no dormí mucho». Asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Estaré trabajando la mayor parte del día». «La casa es tuya». «Oh. Claro», dije rápidamente. «Me mantendré fuera del camino». «No tienes que hacerlo». Eso me hizo levantar la vista. Su voz era diferente cuando lo dijo. No suave. No severa. Solo honesta. Traté de mantenerme ocupada, paseé a Max, regué las plantas, empecé a medias un libro que había traído y abandoné inmediatamente. Pero cada cuarto por el que pasaba, pensaba en dónde había estado él en la noche anterior. El brazo del sofá donde su mano había acariciado al perro. La taza de café que se seguía secando en el escurridor. Los sonidos silenciosos de su oficina arriba. Era como si la casa lo hubiera absorbido en las paredes, y ahora que sabía cómo se sentía su presencia, no podía no sentirla. Alrededor de las 2 de la tarde, me encontré rondando afuera de su oficina. No a propósito. Solo parada ahí. Escuchando. No toqué. No hablé. Solo esperé. Y entonces, como si lo hubiera sentido, su voz llegó a través de la puerta. «Puedes entrar, sabes». El cuarto era brillante, pisos de madera, estantes altos, un escritorio grande frente a la ventana. Ordenado pero no frío. No levantó la vista cuando entré. Solo señaló hacia el sillón cerca de la esquina. «No tienes que pretender leer esos», dijo, señalando los libros con la cabeza. «La mayoría son solo para mostrar». Sonreí. «¿Entonces no eres secretamente un fanático de la historia militar?». Sonrió burlonamente. «No. Ese fue el intento de mi ex esposa de hacerme ver culto». Mi sonrisa vaciló. No sabía que había estado casado. Notó la pausa. «Divorciado hace 8 años». «Lo siento». «No lo sientas. Tú no fuiste quien se fue». No supe qué decir a eso. Así que me senté. Y por un rato, simplemente existimos en el mismo cuarto. Sin presión. Sin expectativa. Solo silencio. El tipo de silencio que solo obtienes con alguien que sabe cómo dejar espacio sin hacer que se sienta como ausencia. En algún punto, levantó la vista de su laptop y dijo, «¿Te gusta estar aquí?». «¿En la casa?». «En el silencio». Dudé. Nadie me había preguntado eso nunca, dije. La mayoría de la gente asume que odio estar sola. ¿Y lo haces? Lo miré. Y dije la verdad. No hasta que estoy cerca de alguien que me hace sentir vista. Entonces me doy cuenta de lo sola que he estado. No respondió inmediatamente. Entonces se paró. Caminó al estante. Tomó algo, no un libro. Una foto enmarcada. Me la extendió. Era vieja. Descolorida. Una niña pequeña con coletas y dientes frontales perdidos,
sosteniendo un cachorro de Beagle y riéndose como si el mundo aún fuera bueno. Esa era mi hija. ¿Era? Vive con su mamá ahora. Hablamos a veces. Le devolví la foto gentilmente. Se ve como si solía vivir en esta casa. Asintió, mirándola. Lo hacía. Pero después de un tiempo, la casa dejó de sentirse como suya. Y luego como mía. Tragué fuerte. Se siente habitada ahora. Levantó la vista. ¿Por ti? No respondí. No necesitaba hacerlo. No cenamos juntos. Pero sí terminamos en el mismo cuarto otra vez, él con un vaso de whisky, yo con té y una manta sobre mis rodillas. El perro se tiró entre nosotros en el sofá, roncando lo suficientemente fuerte como para romper la tensión. «Realmente le gustas», dijo Tomás. «Soy fácil de que me gusten. Le doy comida». Me miró entonces. Y algo sobre su mirada hizo que se me secara la garganta. ¿Eso es todo lo que se necesita? Mi corazón se saltó un latido. No, dije tranquilamente. No para mí. El silencio se extendió largo entre nosotros. No aparté la mirada. Y él tampoco. Empezó con truenos. Un tipo profundo y rodante que hizo que las ventanas temblaran. Ya estaba en la cama cuando comenzó, manta jalada hasta el pecho, luces apagadas, corazón inquieto. No tenía miedo de las tormentas. Pero algo sobre la manera en que la casa crujía esa noche hizo que las paredes se sintieran demasiado delgadas. Y odiaba que estuviera escuchando sus pasos. Peor, odiaba que los quisiera. Me sobresalté cuando llegó. Suave. 2 veces. Jalé la manta más fuerte alrededor de mí antes de responder. Sí. Su voz llegó a través de la puerta, baja pero cuidadosa. Se fue la luz. Tengo velas. Abrí la puerta y ahí estaba, sosteniendo una vela pequeña de vidrio como si estuviéramos en alguna novela antigua. La llama parpadeaba en su cara, suavizando todo sobre él. Sus ojos fueron hacia la manta que aún tenía envuelta alrededor de mí. ¿Estás bien? Asentí. Solo nerviosa. Asintió también. Sí. Yo también. Otro segundo largo pasó antes de que preguntara, ¿puedo entrar un minuto? Dudé. Entonces me hice a un lado. Puso la vela en la mesa de noche y se sentó en el borde de la cama, no junto a mí. Solo lo suficientemente cerca para que pudiera sentir la tensión irradiando de sus hombros. Esta casa siempre se siente más ruidosa bajo la lluvia, dijo. Lo noté. Miró alrededor del cuarto. Su propio cuarto de huéspedes, pero ahora lleno de mis libros, mi champú, mi cargador de teléfono colgado sobre la lámpara. Lo has hecho ver habitado. Me encogí de hombros. Supongo que me extiendo rápido. No es una queja. Se pasó una mano por el cabello. La luz de la vela captó la plata en él. Ha pasado mucho tiempo desde que compartí espacio con alguien. ¿Demasiado tiempo?, pregunté. Me miró entonces. Realmente me miró. El suficiente tiempo para que olvidara lo lindo que es cuando alguien llena el silencio. Esa oración aterrizó profundo en mi pecho. No supe cómo responder. Así que no lo hice. Solo vi la llama entre nosotros balancearse. ¿Quieres que me quede?, preguntó suavemente. Me tomó un segundo darme cuenta de que no se refería a la noche. ¿Tú quieres que me quede?, dije. Exhaló lentamente. Eres la primera persona que ha hecho que esta casa se sienta menos como un recuerdo. Dejé que eso se asentara. Entonces dije, entonces no me hagas sentir como si fuera temporal. Me moví para sentarme junto a él, cuidadosa, aún envuelta en la manta. No se alejó. Nos sentamos así por un rato, 2 personas, lado a lado, sin tocarnos, sin hablar, pero sintiendo todo. Y entonces su mano se movió. No rápidamente. No deliberadamente. Solo lo suficiente para que el dorso de sus dedos rozara los míos. El contacto fue ligero como una pluma. Pero todo mi cuerpo reaccionó.
Perdón, dijo, voz apenas audible. No lo sientas, susurré. Esto no está bien, murmuró. Entonces, ¿por qué se siente más honesto que cualquier otra cosa? Se volteó hacia mí. Había tanto en sus ojos: precaución, dolor, nostalgia, miedo. Porque no he tocado a alguien que me vea en mucho, mucho tiempo. Tragué fuerte. Y nunca he sido tocada por alguien que quisiera saber quién era primero. Estábamos demasiado cerca ahora. El tipo de cercanía que te hace olvidar en qué cuarto estás, qué reglas existían 10 minutos antes. Su mano vino a descansar en mi rodilla cubierta por la manta. Un peso suave. No sugestivo. Solo presente. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo escuchara. Se inclinó, no todo el camino. Solo lo suficiente para que sintiera su respiración en mi mejilla. Dime que pare, dijo. No lo hice. Pero tampoco me moví. Eso fue suficiente. Cerró los ojos. Exhaló. Se echó para atrás. Se paró. Buenas noches, dijo, más roto que antes. Y entonces se fue dejando la vela encendida. Como diciendo, quería quedarme. La vela aún estaba encendida cuando desperté. El cuarto estaba frío. Demasiado silencioso. Y el peso en mi pecho no se había ido con él. Me quedé ahí mirando el techo por mucho tiempo, tratando de convencerme de que me había imaginado todo, la manera en que sus dedos rozaron los míos, la manera en que su voz tembló cuando dijo buenas noches, la manera en que sus ojos buscaron los míos como si estuviera parado en un precipicio. Pero no me lo había imaginado. Y se había ido. Esa parte era real. Lo encontré junto al fregadero. Estaba enjuagando platos con el tipo de intensidad que la gente usa cuando no quiere sentir nada más. No levantó la vista cuando entré. Buenos días, dije. Buenos días, respondió, silencioso. Controlado. Distante. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado a punto de besarlo en la oscuridad. Como si él no hubiera querido hacerlo. Me serví café. El silencio entre nosotros era insoportable, no porque estuviera vacío, sino porque estaba cargado. Dejaste la vela, dije, solo para decir algo. No quería que despertaras en la oscuridad. ¿Siempre eres tan considerado? Me miró entonces. Finalmente. No, dijo suavemente. No siempre. Ahí estaba, una grieta. Y no pude evitarlo. ¿Entonces anoche fue un error? Dudó. Entonces cerró la llave. No. Pero fue peligroso. Tragué. ¿Para quién? No respondió. Así que presioné. ¿Crees que no sé lo que estoy haciendo? Creo que eres demasiado joven para entender lo complicado que soy. Di un paso adelante. Eso no es justo. No, dijo, voz endureciéndose. Lo que no es justo es lo fácil que sería quererte. Me encogí. Él lo vio. Y se suavizó otra vez. Te mereces a alguien que no esté, se detuvo, buscando la palabra. Medio vivo. No lo estás, susurré. Lucía, no digas mi nombre así a menos que lo digas en serio. Eso lo detuvo. Se movió a la mesa y se sentó, codos en las rodillas, cabeza en las manos. Me quedé cerca del mostrador, brazos cruzados como si estuviera sosteniendo algo adentro. Tal vez a mí misma. Se suponía que estarías aquí por el perro, dijo. Se suponía que estarías fuera toda la semana. Ambos nos reímos, silenciosamente. Amargamente. Entonces me miró otra vez. Esta vez con menos miedo. Te sientes como un recuerdo que no he hecho todavía. No supe qué decir. Así que le dije la verdad. Nunca he tenido a alguien que me mire como si no estorbara. Parpadeó. No estorbas. Entonces deja de hacerme sentir como si lo hiciera. Se paró de repente. Demasiado rápido. Esto no es lo que hago. No desdibujo líneas. No empiezo cosas que no puedo terminar.
Y yo no me enamoro de hombres que me hacen sentir insegura. Pero aquí estamos. Eso lo calló. Nos miramos fijamente. Ya no había pared. Ni perro. Ni pasillo. Ni sofá. Solo nosotros. Crudos y descubiertos. Después de que mi esposa se fue, no dejé entrar a nadie. Ni amigos. Ni familia. Ni siquiera a mi hija, no realmente. ¿Y ahora? Me miró, algo indescifrable en sus ojos. Ahora no puedo caminar por esta casa sin pensar en el sonido de tu voz. Me acerqué. No se movió. ¿Y eso te asusta? Más que nada. ¿Por qué? Porque no sé cómo tenerte y no lastimarte. Extendí la mano a través de la mesa. Toqué su mano. Me dejó. Entonces no me tengas. Solo déjame estar aquí. No me besó. Todavía no. Pero cuando me senté junto a él y nuestros hombros se tocaron, no se alejó. Solo se quedó ahí. Silencioso. Respirando. Dejándome existir junto a él como si perteneciera ahí. Y pertenecía. Desperté con mi cabeza en su hombro. Aún era temprano, luz gris filtrándose por las cortinas, la casa envuelta en ese silencio suave que solo existe antes de que el mundo recuerde que tiene que moverse. Su brazo estaba alrededor de mí. No fuertemente. Solo ahí. Como si hubiera terminado así en el sueño y ninguno de nosotros había tenido el corazón de arreglarlo. No me moví. No quería romper el hechizo. Y por primera vez en lo que se sintió como años, no desperté sintiéndome sola. Eventualmente, se movió. Su pecho se alzó bajo mi mejilla. Una respiración, lenta, cuidadosa. Medida. Lo sentí darse cuenta de que aún estaba ahí. Aún cerca. Aún cálida. «Estás despierta», dijo, voz baja, un poco áspera. «Tú también». Ninguno de nosotros se movió. «No quisimos quedarnos dormidos así», murmuró. «No». Silencio. «Entonces, pero me alegra que lo hayamos hecho». Eso me detuvo. Porque yo también. Más de lo que podía admitir en voz alta. Me senté lentamente. Él me siguió. Y por un momento, solo nos sentamos en el borde del sofá, hombros tocándose, mirando la ventana como si estuviéramos esperando que el día decidiera qué tan real había sido la noche anterior. «Dijiste algo ayer», dije. «Que no querías lastimarme». Asintió lentamente. No me miró. «Pero aún me dejaste quedarme dormida en ti». Me miró entonces. «Porque no podía imaginarme alejándome de ti». Eso hizo que se me cerrara la garganta. «Entonces deja de pretender que no quieres esto». Exhaló. Miró sus manos. Se frotó la palma como si algo estuviera ardiendo bajo la piel. «No se trata de lo que quiero». «¿Entonces de qué se trata?» «De lo que pasa después». Eso pegó fuerte. «¿Piensas que soy temporal?», dije, casi demasiado silenciosamente. «No», dijo. «Pienso que eres la primera cosa que se siente permanente. Y eso me aterroriza». «Nunca he tenido a alguien que me escoja», dije. «No realmente». «No cuando significaba algo». Me miró. «Siempre quieren algo, alguien más joven, más fácil, menos emocional. O simplemente no quieren quedarse. Y los dejo irse antes de que tengan la oportunidad. ¿Y ahora?» Ahora estoy sentada en una casa que se suponía que dejara hace días. En una camisa que no es mía. Hablando con un hombre que me hace sentir como si valiera la pena conocer. Me ardían los ojos. Pero no lloré. Todavía no. Así que sí, dije. Ahora también estoy aterrorizada. Me alcanzó lentamente. Cuidadosamente. Como si aún me estuviera dando la oportunidad de detenerlo. No lo hice. Su mano ahuecó mi cara, pulgar descansando justo debajo de mi ojo. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Yo tampoco. Pero quiero intentar».
Entonces empieza aquí. Y entonces me besó. El beso no fue perfecto. No se apresuró. Se asentó. Como algo ya decidido, ahora permitido que pasara. Como si todas las noches que no dijimos la verdad finalmente se estuvieran doblando en algo completo. Cuando nos separamos, ninguno de nosotros habló. Pero todo ya había sido dicho. Presionó su frente contra la mía. Si esto me arruina, dijo, habrá valido la pena. Le susurré de vuelta, no te va a arruinar. Creo que soy la que vino a ponerte de vuelta en una pieza. Hizo panqueques la mañana siguiente. Reales. Desde cero. Sin mezcla. Rompió los huevos como si se estuviera concentrando demasiado, como si me mirara por demasiado tiempo, perderíamos el ritmo frágil que habíamos construido durante la noche. No dije mucho. Solo me senté en el mostrador, viéndolo moverse por su propia cocina como si nunca hubiera tenido a alguien para quien cocinar antes. Y tal vez no lo había tenido. Tal vez ese era el punto. No había incomodidad. No realmente. Solo un tipo de silencio frágil, como si la casa misma estuviera esperando a ver qué haríamos después. Deslizó un plato frente a mí. Sin miel. Solo mantequilla. No sabía que te gustaba, dijo. Esto es perfecto. No se sentó. Se recargó contra el fregadero, brazos cruzados, pretendiendo no verme tomar el primer bocado. Tragué. Lentamente. Entonces lo dije. No me quiero ir. Su mandíbula se tensó. Entonces no te vayas. Levanté la vista. ¿Así de fácil? No, dijo. Pero estoy cansado de hacer que lo difícil sea lo único que se siente seguro. Mi teléfono vibró alrededor del mediodía. Era Elena. Mi mejor amiga. Su hija. No le había dicho que aún estaba aquí. No le había dicho nada. Él notó la manera en que mi cuerpo se congeló. Deberías hablar con ella, dijo gentilmente. ¿Qué se supone que le diga? Oye, aún estoy en casa de tu papá, ¿y estamos como ya no ignorando esto? Sonrió a medias. No burlándose. Solo triste. No le debes una explicación a nadie. Pero es tu hija. No es ciega, dijo silenciosamente. Sabe que he estado solo por mucho tiempo. Sostuve el teléfono como si me pudiera quemar. ¿Y si me odia? Entonces le recordaré que la crié para que reconociera conexión real cuando toca a la puerta. No nos besamos otra vez. No nos acostamos en la cama, ni servimos vino, ni encendimos velas. Hicimos la lavandería. Paseamos al perro. Discutimos sobre si conservar una lámpara fea que había tenido por demasiado tiempo. Y en cada momento me sentía sentándome en algo que no me di cuenta que había estado extrañando. No pasión. No adrenalina. Permanencia. Esa noche lo encontré en el patio trasero, sentado en los escalones de madera viejos en una sudadera que se veía 10 años demasiado gastada. Me senté junto a él. El aire estaba fresco. No hablamos por un rato. Solo escuchamos al viento moverse entre los árboles. Y entonces él dijo, solía pensar que el amor tenía que ser ruidoso. Obvio. Arrollador. ¿Y ahora? Me miró. Ojos claros. Firmes. Ahora pienso que es alguien a quien quieres llegar a casa, incluso si nunca se fueron. Tragué fuerte. Nunca volví a empacar mi maleta. Lo noté. Me tomó la mano. ¿Tienes miedo? Sí, susurré. Pero es del tipo bueno. Entonces quédate. Ya me quedé. Nunca le pusimos nombre a nada. No hubo estado de Facebook, ningún anuncio grandioso. Solo mañanas con café compartido. Perros a nuestros pies. Y un hogar que finalmente dejó de hacer eco. Él nunca trató de cambiarme. Y yo nunca le pedí que arreglara lo que ya se estaba sanando. Éramos silenciosos. Y éramos reales. Y por una vez en mi vida, eso fue suficiente.